Hoy vamos a tocar este tema que es muy relevante en el contexto actual donde vivenciamos la pandemia por la COVID-19. Vamos a empezar visualizando este video como introducción. Así que, Scarlett, no sé si de pronto me pudieras apoyar para proyectar esto. A ver, aquí lo paso por el chat. Sí, dame un momento que te lo comparto. Uh-huh. No se está compartiendo con audio. Discúlpame. Creo que no se está compartiendo con audio. Oh, no me permite compartir. Bueno, entonces no hay ningún problema. Podemos prescindir del video. Voy a seguir compartiendo el slide que preparé. Pero básicamente el video nos mostraba un poquito acerca de las nociones que tenemos sobre depresión infantil y cuál es la diferencia entre la depresión en adultos versus la depresión infantil. Pero la vamos a ir esclareciendo a lo largo de la ponencia. Bien, en primer lugar, hay que empezar con la definición de lo que es depresión. La depresión mayor se define como un trastorno del humor constituido por un conjunto de síntomas, entre los que predominan los de tipo afectivo. Sin embargo, también se presentan algunos de tipo cognitivo, volitivo y físicos. Es decir, es más complejo de lo que generalmente pensamos. No es solamente se involucran las emociones, sino también algunos recursos cognitivos, el pensamiento, la capacidad del juicio, la forma en la que analizamos las cosas y también la voluntad de las personas. Porque sabemos de que la persona con depresión tiene lo que se denomina como anedonia, que es la incapacidad de sentir placer. Entonces, este fenómeno va a mediar la interacción del individuo con su medio. ¿Okay? Y no olvidemos también el aspecto físico, dentro de los cuales, por ejemplo, pudiéramos mencionar los cambios fisiológicos que se producen en el apetito, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar también acerca de los mitos, ¿no? Los mitos en relación a la depresión infantil. Uno de ellos es que los niños no se deprimen, ¿no? Muchos adultos pueden tener esa visión de que la depresión es cosa de grandes, no involucra a los niños, cuando en realidad sí podemos hallar este diagnóstico en el caso de los niños. Otro es que es una etapa del desarrollo humano normal. Todos pasamos por la depresión, entre comillas, todos pueden estar tristes, es normal porque está creciendo. Ah, si está llorando, sí, todos los niños lloran, es normal que se sientan tristes o que está haciendo berrinche. Entonces, esa detección superficial que generalmente hacen algunas personas en realidad es contraproducente, ¿no? Entonces, hay que cambiar este paradigma. Otro de los mitos es que la depresión infantil es una enfermedad poco frecuente y en realidad no lo es. Hay una alta tasa de incidencia de depresión infantil,
Además, recordemos que en las circunstancias que vivimos actuales, pues aún es más prevalente. Está exacerbándose este diagnóstico conjuntamente con la ansiedad por la crisis coyuntural por la que estamos pasando. También tenemos, por otro lado, que no existe una edad determinada para diagnosticar la depresión. Por último, que es una enfermedad transitoria. En realidad, no es una enfermedad transitoria, es una enfermedad que puede cronificarse, que puede perdurar a través del tiempo y por lo tanto, en ese sentido, es súper importante que sea detectada oportunamente para que se pueda abordar adecuadamente, tanto por los personales de salud como por el contexto escolar y la familia en primer lugar. Entonces, en cuanto a la etiopatogenia, hay múltiples factores que están asociados con la aparición, la duración y la recurrencia de trastornos depresivos en la infancia y adolescencia. Es decir, no es que exista un solo detonante, un solo factor de riesgo o de vulnerabilidad que anteceda la depresión. Hay muchísimos factores, entre ellos los contextuales, los genéticos y los individuales, que van a marcar esa predisposición para desarrollar la depresión. También tenemos en el caso del diagnóstico. La identificación de los trastornos depresivos se ha incrementado debido a la mayor definición diagnóstica, es decir, ya cada vez estamos investigando más, el personal de salud a nivel mundial pues tiene mayores detalles, hay mayor data y por lo tanto pudiera delimitarse más cómo es el perfil de aquel paciente que padece depresión. También hay distintos usos de instrumentos de evaluación, pruebas psicológicas que cada vez están diseñándolas con mayor rigurosidad, son más finas para poder detectar esto. El diagnóstico siempre debe realizarse acompañado de una entrevista clínica y no ser derivado únicamente de cuestionarios. Esto es súper importante, porque a veces hay personas que no son psicólogos que consideran que en realidad cualquier persona que sea capaz de aplicar un cuestionario ya va a ser de pronto, va a tener esa capacidad de diagnosticar, de definir si es que existe un trastorno en otra persona, pero en realidad no. El expertise clínico se basa en la entrevista, así que ojo con eso. Quienes aquí sean estudiantes de psicología y tengan esa inclinación por desarrollarse como psicólogos clínicos, saben que esa es una de las máximas herramientas con las que contamos los psicólogos clínicos. Y bueno, a la derecha vemos los criterios diagnósticos según la CIE-10. El episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas. No es atribuible al abuso de sustancias psicoactivas o trastorno mental orgánico, es decir, tiene que separarse de eso, pero sí pudiera haber comorbilidad en el caso del consumo de sustancias. También hay un síndrome somático, es decir, un síndrome que se aprecia a nivel físico. Tienen un grado de significación clínica especial y entre otras clasificaciones se les denomina melancólicos o endogenomorfos. Existe una pérdida importante del interés o de la capacidad de disfrutar las actividades que normalmente eran placenteras. Hay una ausencia de reacciones emocionales frente a acontecimientos que habitualmente provocan una respuesta. También tenemos que, por ejemplo, despertarse por la mañana 2 o más horas antes de la hora habitual, hay una afectación en la calidad del sueño, aparición de insomnio, por ejemplo, un empeoramiento matutino del humor depresivo, la presencia de el enlentecimiento motor o agitación motora, la pérdida marcada del apetito, la pérdida del peso también, al menos un 5% en el último mes, y también hay una notable disminución del interés sexual. Esto es para, de forma global, diagnosticar el síndrome depresivo o el trastorno de depresión mayor. Y aquí hay que hacer énfasis en algo. No es que como tal exista el diagnóstico de depresión infantil en los manuales, sino que lo que vemos es
qué tanto la complejidad de los rasgos que están detonando los niños se asemejan o se inclinan a estos criterios, ¿ok? Entonces, ahora más adelante vamos a mencionar justamente cuál es la delimitación conductual o los rasgos que vemos por etapas de vida en pacientes jóvenes. Entonces, aquí lo que tenemos son los signos y síntomas de la depresión. Para el caso de la segunda infancia, recordemos que la primera infancia es de 0 a 3 años, la segunda infancia de 3 a 6 años, la tercera infancia de 7 años a 11 años y a partir de 11 a 20 años es considerado el periodo de adolescencia según Diane Papale. Bueno, y también tiene la similitud de denominarse con estos términos de preescolares de 3 a 6 años, escolares de 7 a años de edad hasta la pubertad y la adolescencia que continúa. Entonces, aquí vemos estos signos y síntomas. En el primer grupo etario lo que vemos es que el síntoma de presentación más frecuente es la ansiedad. En niños pequeños la ansiedad se manifiesta con fobias escolares y los trastornos de eliminación, es decir, por ejemplo, la encopresis o la enuresis. Se observa una cara triste, indiferente o inexpresiva, una falta de socialización, el niño de pronto no juega con otros, habla poco, no se relaciona, hay una disminución del hambre sin causa aparente, hay somatizaciones. Entre las más frecuentes hay, por ejemplo, las cefaleas, los dolores de cabeza, dolores abdominales, manifiesta irritabilidad, hay rabietas frecuentes. También puede incluso presentar retraso en el peso esperado para su edad cronológica, retraso psicomotor o dificultad en el desarrollo emocional. Entonces hay que estar muy atentos a estos signos. En el caso de los escolares, el segundo grupo etario que vemos en el medio, lo que observamos también a nivel físico es que presentan una cara triste, aparente apatía, irritabilidad, agresividad, letargo o hiperactividad, siempre estos dos contrastes pudieran manifestarse, tristeza y sensación frecuente de aburrimiento, la culpabilidad y en ocasiones ideas recurrentes de muerte. También empieza la aparición de conductas de autorriesgo, falta de concentración, disminución en el rendimiento escolar, la fobia escolar, los trastornos de conducta en el área escolar, los trastornos del sueño, la aparición, por ejemplo, de pesadillas, la interrupción del sueño mediante el insomnio, disminución o aumento del apetito y también trastornos somáticos. Ya en el caso de los adolescentes, los síntomas son bastante semejantes a los de la edad puberal, pero también hay una acentuación en las conductas de autorriesgo. Estas son más marcadas, es decir, pudieran tender a realizar comportamientos que ante otros ojos es como que, ok, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué haces eso? Si te pudieras lastimar o pudieras salir muy, muy herido de realizar esto. Entonces, hay que ver cuál es el sentido de vida de esa persona, ¿no? Se observan negativistas, también disociales, o es decir, que pudieran denotar comportamientos que pues desobedecen las normas del contexto, que son bastante irresponsables muchas veces, y también denotarse con rasgos psicopáticos, es decir, se exponen al abuso de alcohol y sustancias. También tienen una marcada irritabilidad, agresividad, sentimientos de no ser aceptado, aislamiento, descuido en el autocuidado, hipersensibilidad con retraso social, retraimiento social, anedonia, que es la incapacidad de sentir placer, las cogniciones de autorreproche, es decir, yo no debía hacer esto, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo todo lo que hago es malo, no sirvo para nada. Autoimagen deteriorada, disminución de la autoestima, en ocasiones incluso pueden tener pensamientos relativos al suicidio o a las autoagresiones, y esto sí es la máxima señal de alerta cuando ya hay una presencia de conductas para suicidas o pensamiento o ideación, más aún intento suicida, pues ya hay que definitivamente abordar el caso de una manera especial
en ese momento. Por ejemplo, pudieran presentarse autoagresiones o automutilaciones como son los cortes superficiales en extremidades, en abdomen, golpearse contra las paredes, quemarse, pellizcarse, rasguñarse y entre otros. Es frecuente que en cualquiera de las edades se presente el trastorno depresivo y que también se manifieste con otros trastornos, es decir, que exista una comorbilidad. Entonces, aquí queda un poquito más claro. Definitivamente que los rasgos que van apareciendo en relación a la depresión suelen ser más complejos a medida de que el joven pues va creciendo. Entonces, eso es el caso de la adolescencia. Podríamos decir que es más complejo el abordaje. Entonces, ya hablando sobre el tema del COVID, en el caso de los niños, ¿qué es lo que podemos detectar? Que son elementos que definitivamente impactan en que el estado afectivo del niño se vea pues complejizado. Por ejemplo, tenemos la inactividad forzada, ¿no? El caso de que los niños en este contexto, estando bastante cuidados por sus padres, entonces ellos únicamente suelen vivir en su mismo ambiente. Por ejemplo, no salen mucho de casa, ya no tienen esa actividad al mismo nivel que tenían antes de la pandemia, salir todos los días al colegio, ver a tus compañeros, de pronto interactuar con ellos, ya no existe ese contexto. Entonces, de alguna manera están forzándolos a la inactividad. Más aún, pues cuando hubo el tema de que todos estábamos impedidos de salir, ¿no? La constante incertidumbre, esa situación en la que en realidad no sabemos cuándo exactamente va a volver a ser todo como antes. Es decir, ya cómo vamos a poder desenvolvernos ante la sociedad de la misma manera. De hecho, se habla de que todo va a cambiar a partir de ahora, que incluso la educación puede ser semipresencial y puede quedarse así para siempre. Entonces, aún existe mucha incertidumbre y definitivamente esas preocupaciones que nosotros como adultos tenemos y que los padres tienen, pues también son reflejadas en los hijos, ¿no? Hay un impacto muchísimo. Una pérdida de un ser querido. Es muy probable que muchos niños hayan perdido a sus seres queridos. También tenemos la inasistencia a centros escolares, como lo mencioné, y un pobre control de cuidadores. Este último aspecto es algo que realmente pues está denotándose, porque, por ejemplo, no sé si ustedes han conversado con personas que tienen a sus hijos o de repente ustedes también en sus casas tienen hermanos menores, y lo que suele ocurrir es que de pronto los papás tienen que hacer sus propias actividades, tienen que hacer, de pronto tienen que elaborar, pero no tienen tanto tiempo como para dedicarlo netamente a sus hijos. Entonces es ahí donde existe este pobre control de parte de los cuidadores. Y todo esto pues trae como consecuencia que el estado afectivo del niño pues se presente como negativo, que exista desesperanza, un bajo nivel de disfrute y alteraciones de patrones de sueño y otros de los rasgos que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces es bastante compleja la situación y ante eso nos preguntamos qué es lo que debemos hacer. Entonces brevemente voy a comentarles algunas pautas. Principalmente tenemos que ayudar a los niños a sentirse cómodos hablando de sus sentimientos. Este es un punto que pudiera parecer sencillo, pero en realidad es más complejo de lo que parece. La idea es que alentemos a los niños a ser específicos, a brindarles, a que ellos nos brinden una idea clara de lo que están sintiendo, cómo es que lo están procesando. Y en ese sentido, pues que los adultos o los jóvenes que estén conversando con ellos puedan ayudarlos a replantear ciertos temas. ¿Okay? Entonces hay que preguntar, ¿el niño está teniendo dificultades con el aburrimiento o la pérdida de las actividades habituales?
hay una desilusión de parte de ellos por los eventos que se han cancelado, los eventos que se han detenido en su vida, cómo se siente ante ello, de sentirse aislado de sus amigos, cómo se siente, las preocupaciones sobre el futuro, cómo son, los temores que ellos tengan respecto a los que aman, respecto a la muerte, porque hay muchos que están sufriendo la pérdida de personas que han amado muchísimo. Entonces, tienen miedo de pronto a enfermarse, tienen miedo a morir. Entonces, aquí les puedo comentar que en los casos que yo he tenido en relación a esto que estamos tocando, a la depresión en niños, en púberes, pues suelen comentar que en realidad sienten mucho temor de morir, muchísimo temor de morir, y es algo que no suelen conversarlo, porque sienten que de pronto es algo que se ha generalizado, es algo que ya es normalizado, y por lo tanto, ok, yo me siento así, mi papá también se siente así, mi mamá se siente así, entonces, ¿por qué lo voy a hablar, no? Katy, pero todos nos podemos morir, o sea, uno no sabe qué va a pasar mañana. Y pues detrás de ese comentario hay mucha tristeza, hay mucho abatimiento, hay mucha, de pronto, en poca esperanza, por ejemplo, ¿no? Respecto al futuro, no hay una perspectiva a largo plazo de lo que uno va a hacer, no están esas metas, esas motivaciones. Entonces, de pronto, yo recuerdo mi niñez y yo tenía 1001 motivaciones. Si era, por ejemplo, septiembre, ya estaba pensando, ya se acerca Halloween, como lo que acabamos de pasar, vamos a hacer tales actividades, o si es noviembre, ya estoy pensando en Navidad, si es enero, estoy pensando, vamos a irnos a la playa, y todos esos momentos en los que a un niño les llena de ilusión. Pero de pronto en este escenario vemos de que en la Navidad, por ejemplo, muchos no van a pasar con algunos abuelitos, algunos tíos que han fallecido lamentablemente. Entonces, ¿cómo es que se siente ese niño? Hay que preguntarnos. Y no solamente quedarnos en la respuesta corta que de pronto suelen decir, sí, estoy bien. Ok, me dijo que está bien, entonces voy a continuar. No, hay que analizar conductualmente al niño. Hay que ver qué cambios hay en él. Es decir, si es que veo de pronto una afectación en el rendimiento escolar, entonces esto ya me está denotando una alerta, ¿no? No es que, sí, es que sí, yo lo entiendo porque es difícil la virtualidad. Entonces, asumir muchas veces el porqué de las conductas de los niños nos están cegando a detectar oportunamente qué pudiera estar desarrollándose efectivamente en ellos. Entonces, ellos pueden tener pensamientos negativos acerca de sí mismos. Mucha culpa, aunque no lo crean, los niños suelen pensar de que las cosas en el contexto externo se deben muchas veces a que ellos no han hecho algo bien. Entonces se sienten desesperados, indefensos, desanimados. A una corta edad uno siente que no tiene muchísimas herramientas. Piensa que la vida de pronto es de los adultos, ¿no? O sea, ellos pueden mover distintas piezas en la vida y pues acomodar las cosas lo mejor que puedan, pero en realidad hay una indefensión también de parte de los adultos y de parte de los padres. La idea es que estemos siempre atentos, escuchando, y no hay mejor manera de detectar y conocer el pensamiento y el mundo interno de un niño que mediante la conversación profunda. Así que conversemos. Es uno de los hábitos principales que tenemos que empezar a habituarnos. Y también recordar que los sentimientos deben de ser validados, es decir, yo no voy a suponer de que por conversar con un niño pueda juzgarlo, ¿no? Es decir, no, es que estoy triste porque ya no salgo al parque como antes, ya no veo a mi abuelita porque ahora tenemos que estar distanciados porque puede ser de que le contagie. Y la idea no es, no, pero no te sientas triste, es decir, todos los niños de tu edad están pasando por eso, a todos nos está pasando, yo también estoy sufriendo porque mira, ya no gano lo mismo, y es decir, no nos conectamos con el mundo del niño. La idea es que podamos sentir junto con ellos o aproximarnos al sentimiento que ellos están teniendo y diciendo, sí, entiendo que estés triste, me imagino que debe ser muy complicado no salir,
quedarte solito en tu casa, de pronto extrañas muchísimo a tus amigos y conectarse con esa vivencia. Entonces, eso es muy relevante y créanme que es más frecuente de lo que piensan, que los papás dicen, no, pero si mi hijo tiene todo, él está tranquilo, tiene su play, le he comprado todo lo que quiere, su cuarto está súper bien diseñado, bien equipado, tiene una computadora gamer y ve televisión lo que él quiere, entonces está feliz, tiene todo. Ok, eso te parece a ti, pero es algo súper, súper superficial, es decir, no, realmente no determina el tema de tener mayores objetos valiosos, no determina cómo es la capacidad de sentir de ese niño. Entonces, no asumamos, sino cada persona siempre tiene una vivencia distinta en la vida y esa vivencia va a marcar diferentes matices. Lo que para una persona pudiera ser algo pequeñito, como por ejemplo la muerte de una mascota, para una persona puede ser, ah, sí, se falleció mi mascota, sí, pero ya la vida continúa. Para otra, la pérdida de una mascota puede ser uno de los sucesos más terribles en su vida e incluso desencadenar un trauma. Entonces, hay que ir conociendo siempre cuál es el background del individuo y cómo es que distintos acontecimientos pueden afectar. ¿Okay? La validación emocional súper, súper relevante en este punto. Así que siempre recordando que los afectos hay que cuidarlos. Después tenemos el tomar medidas para involucrar y estimular a los niños. Aquí la idea es que alentemos a los niños a hacer cambios en su forma de pensar, en cómo manejan sus sentimientos. Eso puede ayudar a que eviten una depresión grave antes de que empeore. ¿Ok? Entonces, chicos, ya estamos hablando de que el tema del autoconocimiento, de la inteligencia emocional, porque conocer cuáles son las emociones, cómo es que se representan, cómo es que se expresan cada una de ellas, ya nos está dando cierto factor protector para no detonar o no desencadenar en una depresión grave. Entonces aquí tenemos algunas medidas. El mantenerse activo. La idea es que podamos estimular a los niños a participar en actividades que les darán sensación de logro, placer, diversión, conexión social. Es decir, cómo esto lo manejamos en el contexto del COVID. De pronto, si es que no existe las reuniones físicas, programar reuniones de los niños virtuales. Pudieran ellos de pronto conectarse con sus primos, que son más o menos coetáneos tienen la misma edad aproximadamente y pueden también conectarse con sus compañeros de escuela, ¿no? Hay muchísimos recursos para sustituir esa inactividad física por una virtual. Mantener un sentido de perspectiva, es decir, que los problemas que tengan no solamente se visualicen de una forma negativa, sino toda circunstancia siempre tiene una visión distinta, ¿no? Matizada, que de pronto pudiera traer nuevas oportunidades, ¿ok? Por ejemplo, algo que mencionó una prima a su hija fue, hijita, sí es cierto, ya no vas a salir tanto al colegio, ya no vas a estar con tus amiguitos, pero ¿sabes qué? Después de todo, en la pandemia, esto me está sirviendo para conocerte más, ahora jugamos más, ahora yo paso muchísimo tiempo contigo, hasta estamos cocinando juntas, entonces eso es muy bonito. Entonces vemos cómo la perspectiva de las situaciones puede cambiarse, entonces hay que enseñar a formar ese pensamiento en los niños, a interpretar las situaciones de una manera distinta. Después, el tolerar la incertidumbre y la ambigüedad. Estos son tiempos inciertos, es cierto, no hay garantías respecto al futuro y por eso es que de pronto tenemos que trabajar la tolerancia a la situación complicada a la que estamos viviendo. Y para esto, una de las prácticas que podemos sugerir es la de la actividad mindful o pensamiento mindful, o tal vez conocido como el mindfulness, o la conciencia plena, o meditación occidental. Entonces, esa práctica definitivamente va a ayudar a sentir a profundidad
todas las emociones, las vivencias, las sensaciones del cuerpo, y poco a poco va a ayudar a que el niño empiece a trabajar su tolerancia ante ese malestar, ante esa incertidumbre. ¿Okay? También desafiar los pensamientos negativos es otro punto importante. No hay que quedarse atascado en patrones de pensamiento negativos distorsionados o poco realistas, porque ellos contribuyen a la depresión y hacen que los sentimientos dolorosos pues sean percibidos como abrumadores, ¿no? Entonces la cosa es consultar qué cosas podría hacer para sentirse más conectados mientras tanto, a pesar de todo lo difícil que pueda estar sucediendo a lo largo de las vivencias de este niño, sino preguntarse más bien cómo es que replanteo esto, una reevaluación cognitiva, una reestructuración cognitiva de las situaciones que están pasando. ¿Ok? Entonces, ay, mamá, ya no voy a volver a ver a mis amigos nunca por esta pandemia. Todo está saliendo mal, ya no voy a ser el mismo de antes, todo está siendo diferente, ya no quiero el colegio, es una tontería. Comentarios de ese tipo pudieran presentarse. Y es ahí donde el adulto, el guía, el cuidador del niño, pues tiene que sentarse a conversar e invitarle a visualizar las situaciones de una manera distinta, ¿no? Y tener argumentos válidos, porque los niños también son muy inteligentes, entonces no simplemente decir, no pienses así, y ya les van a convencer de no pensar así en lo absoluto. Y otro punto también relevante es que siempre las personas que interactúan con los niños son modelos a seguir, así que los padres muchas veces dicen, ay, sí, no sé qué le pasa a mi hijito, por qué estará pensando de esa manera o por qué dirá tal cosa? Pero si es que no se autoanalizan, no se dan cuenta de que ellos también muchas veces cometen esos mismos, entre comillas, errores o patrones conductuales desacertados, entonces hay que siempre ser modelos para los hijos. Entonces, si yo tolero una situación, estoy enseñando a mi hijo a tolerar una situación. Esos replanteamientos, esas interpretaciones de las situaciones, verbalizarlas, también ayuda a que uno aprenda cómo va a interpretar las situaciones difíciles que a él le toque pasar en un determinado momento. Entonces, también tenemos otra medida como, por ejemplo, el hacer planes, actividades, planificar actividades juntos para sentirse más involucrados, tener un horario o metas, de pronto sí, para tal fin de semana vamos a ir a hacer tal actividad. Vamos a conectarnos, vamos a visitar el Parque de las Leyendas, evidentemente con las medidas necesarias, pero ya el niño tiene esa visión a futuro. Recuerden siempre que esta perspectiva a futuro, es decir, la motivación del logro, siempre va a poder mediar cómo es que el niño va a percibir su nivel de satisfacción, el bienestar que va sintiendo. También tener nuevos objetivos, que va muy ligado a las metas que hemos mencionado, concentrarse en la gratitud, es decir, tener esa visión es decir, hay muchas personas que están pasando por momentos difíciles, pero yo de pronto no la estoy pasando tan mal. Tengo donde dormir, tengo que comer, tengo que vestirme, mis papás están bien. Entonces, todo eso es algo que podemos considerar para las medidas para estimular e involucrar a los niños. Entonces, otro punto importante es la psicoeducación. Recordemos de que explicar a los encargados del niño acerca de la depresión infantil, la aceptación de los padres ante este diagnóstico es súper relevante. Debe reconocerse cuáles serían los factores protectores a esta condición, y aquí tenemos una lista, como por ejemplo encontrar actividades o medios sociales que le puedan generar sentido del humor, tener buenas relaciones sociales, tener buenas relaciones familiares, que de pronto la situación sea más estrecha con alguno de los miembros de la familia, que alrededor se conozcan los logros personales y que también haya una oportunidad para estar matriculado de alguna manera en una actividad lúdica. Y también hay una opción virtual de todo esto.
Así que, bien chicos, entonces ya estaríamos casi finalizando esto. Siempre al momento de ante esta pregunta de cuándo buscar ayuda, siempre debe de haber una limitación, ¿no? En caso persistan los síntomas de depresión, si de pronto el padre o la madre están detectando algunos cambios como los que hemos mencionado anteriormente y empiezan a ejecutar nuevas conductas o plantean nuevos retos para los niños en función de que estos patrones conductuales desaparezcan o disminuyan y no ven cambios, es ahí donde es un momento para buscar ayuda profesional en salud mental. Así que si también hay pensamientos suicidas, es súper más importante buscar la ayuda sanitaria, pero inmediatamente. Y estas serían las referencias de la presentación. Ahora vamos a revisar las consultas que ustedes puedan tener. A ver, voy a proyectar el primer slide. Dice aquí, ¿cómo podemos diferenciar la depresión del burnout en el caso de un niño o adolescente que tiene dificultades para comunicar cómo se siente? Claro, en el caso del burnout, la manifestación es distinta porque hablamos más de la saturación por estrés. Entonces, no hay ese sentimiento de pronto de incapacidad de sentir placer como es la anedonia, no hay ese pensamiento tan marcado respecto a la visión de la muerte. No hay una tristeza tan profunda, sino que de pronto pudiera denotarse un estrés. Sin embargo, hay que denotar algo. La depresión en los niños suele manifestarse con conductas de molestia, de enojo, de pronto, ¿no? Entonces, hay lo que se denomina como emociones primarias y emociones secundarias. A veces la que visualizamos es la emoción secundaria que encubre la emoción primaria. Es decir, yo me puedo sentir muy triste, muy agobiado, pero lo que denoto conductualmente es enojo. Entonces, mi mamá me dice, Carlita, tráeme por favor la sal. No, no quiero hacer nada. No, es que ya no, yo no soy tu sirvienta. Puedo contestarle de esa manera. Y mi mamá me dice, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué me contestas así? Y en realidad pudiera yo denotar cierta agresividad, hostilidad, amargura, pero en el fondo me siento triste. En el fondo pienso, mi mamá no pasa tiempo conmigo, encima viene y me pide la sal, y es una mala mamá, no me quiere. Entonces, cuando a veces conversamos con esos niños que aparentemente están muy reactivos y les preguntamos, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás sintiéndote así? ¿Por qué me has dicho esto que me ha dolido mucho? Y primero no quieren conversar de pronto, pues muestran un alejamiento emocional con la persona que le está consultando, pero ya poco a poco cuando vamos logrando que se suelten, entre comillas, que se conecten con la otra persona, ellos suelen llorar y suelen explicarle que en realidad se sienten muy tristes. Es algo que yo he visto en los colegios muchísimo, por ejemplo. Entonces, al ser ese matiz es súper relevante. En el caso de la depresión hay un componente cognitivo muy importante de cómo es que se visualizan a futuro. El burnout, de pronto, no sí está centrado más en el presente, pero pudiera también acompañarse de una perspectiva a futuro de parte del niño de que sí, voy a hacer tales cosas, me siento muy estresado en este momento por todo lo agobiante de la situación, pero a futuro pudiera yo realizar otras cosas, o de pronto no tener esa ideación respecto a la muerte o sentimiento catastrófico, pensamiento catastrófico también que va ligado. Entonces, hay ese matiz siempre, ¿ok? Después, hay que ayudarlos a manejar las propias emociones de los niños para que aprendan a modularlo, tal cual, Marlon. Muchas gracias. Listo. Y no sé si tienen alguna otra consulta.
Igual les dejo mi correo electrónico, chicos, para que si es que surge de pronto alguna consulta respecto a este tema o quieren algunos papers, yo gustosamente se los puedo enviar. Ahí está mi correo electrónico. Y si no hay otra consulta, así que podríamos de pronto terminar. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias por su presentación, licenciada Catherine Latorre, para todos los estudiantes de la Universidad de Ricardo Palma y para todos los que nos están visualizando. Ha sido grato tenerla en esta ocasión y lo esperamos en una próxima ocasión. Gracias a todos los participantes. Gracias, Scarlett. Gracias, chicos. Muchos éxitos. Cuídense muchísimo. Un gran abrazo. Bendiciones. Gracias.